en ciudades barrocas. En unos minutos daremos inicio a la mesa número 3, reuso de estructuras históricas, para lo cual solicito a nuestros amables invitados sirvan tomar sus asientos y también a los miembros de esta mesa, si son tan amables, en ya tomar sus asientos para poder iniciar en 2 minutos. Bueno. Les recordamos a todos los asistentes que las conclusiones del evento podrán consultarse en la página oficial www.ciudadesbarrocas.com a partir del día 13 de diciembre. También podrán recoger la guía para proyectos de restauración y la constancia de participación en las oficinas de la Dirección de Conservación Patrimonial, Avenida 4 Oriente 211, a partir del 13 de diciembre. Es importante que para recoger su constancia lleven su gafete para que les entreguen su constancia correspondiente. Iniciamos esta tercera sesión con la maestra María Teresa Cordero, directora de Conservación Patrimonial del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, quien modera la mesa con el tema Reuso de estructuras históricas, a quien cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Vamos a iniciar con la mesa número 3 con el tema Reuso de estructuras históricas. La reutilización de edificios históricos para darles un nuevo uso compatible con su partido arquitectónico original no es tarea fácil. Intervienen el conocimiento de su estructura, la aplicación de una metodología adecuada para su intervención y el uso de materiales compatibles, así como una mano de obra calificada. Hoy nuestros ponentes nos hablarán sobre estos puntos, para lo cual doy la pauta para la primera intervención de la tarde nombrada Principios teóricos en el recicle de edificios históricos, bases indispensables para el cambio de uso. El ponente es el doctor José Antonio Terán Bonilla, que debido a cuestiones de tiempo me es imposible decir su amplio currículum, pero déjenme compartirles que el día 18 de octubre del presente año ha sido nombrado como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por lo cual pido un fuerte aplauso para él. Doctor, le cedemos la palabra. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, pues quiero agradecer como siempre a mi amiga y colega, la maestra Cordero, que siempre es tan amable en invitarme a este tipo de eventos. Este es un tema muy interesante porque todo edificio que se va a rescatar, todo edificio histórico, requiere para su recuperación y para su restauración darle una finalidad, un nuevo uso de preferencia. Pero también puede seguir
teniendo el mismo uso. Por ejemplo, una casa habitación puede seguir teniendo el mismo uso, como lo veremos. Ya si cambia de uso, entonces se llama reciclaje. El reciclaje es un término que en 1980, en un congreso en Quebec, a nivel internacional, se adoptó ese término de reciclaje porque es un cambio totalmente de uso, ¿sí? El contenido y el continente es el que va a variar, pero el contenido. El continente va a quedar igual, el contenido puede variar siempre y cuando no se le altere su partido arquitectónico, es decir, lo que hoy sería en términos de identidad del propio edificio. No sé si se pudiera un poco apagar la luz de la parte superior, por favor, porque aquí no se ven muy bien las imágenes. Bueno, primero vamos a ver rápidamente qué entendemos por reutilización. Etimológicamente viene de la proposición re y de la voz latina utilitis. Y útil, provechoso, reutilizar es volver a servirse de una cosa o volver a emplear una cosa. Reutilizar, como nos dice Fernando Pulin, este arquitecto madrileño, volver a emplear un edificio tras su recuperación. O rehabilitar, habilitar de nuevo el edificio, haciéndolo apto para su uso primitivo. Recuperar es la serie de operaciones tendentes a recobrar el edificio, aprovechándolo para un uso determinado. También nos dice Fernando Pulin. En la recuperación, esto es muy interesante, en la recuperación o en la rehabilitación prima el hecho físico del edificio, mientras que la reutilización prima el hecho social. La reutilización puede contemplarse de dos formas, ¿sí? Que sería la rehabilitación cuando el uso que se le va a dar al inmueble es el mismo que tuvo originalmente. Si es una fábrica textil y volvemos a hacer la fábrica, pues sería el mismo uso. El reciclaje consiste en volver a utilizar de manera adecuada, y esta es la palabra idónea, ¿sí? Adecuada y respetuosa, los espacios arquitectónicos y la estructura física originales de un edificio para darle un nuevo uso. Vamos a ver qué es el patrimonio cultural arquitectónico para la gente que no está imbuida en esta temática. Por patrimonio cultural arquitectónico se entiende las edificaciones que son representativas de una sociedad y su forma de vida, ideología, economía, tecnología, productividad, etcétera, y de un momento histórico determinado que además poseen un reconocimiento e importancia cultural a causa de su antigüedad, significado histórico por cumplir una función social, esto es sumamente importante, o científica, estar ligado a nuestro pasado cultural por su diseño, así como por sus valores intrínsecos, arquitectónicos, funcionales, espaciales, tecnológicos y estéticos, entre otros. Esto en un congreso, bueno, yo lo he dicho. Las obras arquitectónicas son legados históricos que nos han dejado nuestros antepasados y constituyen nuestro patrimonio arquitectónico. Debemos conocerlas, estudiarlas, valorarlas y conservarlas para transmitirlas a las generaciones futuras, que esto lo he publicado en la Universidad de Granada. Patrimonio arquitectónico y la restauración, porque van obviamente vinculados. Debe tenerse presente que la restauración de los edificios es una intervención que busca ante todo la recuperación respetuosa, esto es muy importante, de dicho patrimonio cultural. La restauración se define, y nos dice el doctor Carlos Chanfort, la intervención profesional en los bienes del patrimonio cultural que tienen como finalidad proteger su capacidad de delación necesaria para el conocimiento de la cultura. Por patrimonio cultural urbano, que es distinto, es que el patrimonio urbano está constituido por los bienes espaciales públicos de la comunidad, en donde se han efectuado y o se realiza la vida cotidiana, así como las actividades sociales, económicas, políticas, ideológicas, etc. Se refiere al contexto que rodea todos los elementos arquitectónicos con todas sus condicionantes y características urbanas, incluyendo su desarrollo, la traza, la imagen y la fisonomía de una ciudad. La destrucción o despilfarro del patrimonio edificado. Esta es una de las grandes problemáticas que ahorita diré todas las causas, entre ellas obviamente por la ignorancia, que es para mí madre de todos los vicios, que es la principal causa, ¿verdad?, de no valorar lo histórico, lo arquitectónico, lo urbano, etcétera. Pero también la especulación del suelo urbano, que ese es otro de los grandes factores. Bueno, demostrar que las políticas de destrucción de edificios históricos constituyen en la actualidad
no solo pérdida irreversible del patrimonio construido, sino también de un despilfarro económico que representa un dispendio en esta época de crisis. Todo ello para que los asistentes a este coloquio, o sea, ustedes, tomen conciencia de que la recuperación del patrimonio arquitectónico, al darnos un nuevo uso, es una buena inversión, que nos quede claro, y además es una forma de conservar los contextos históricos. Es decir, incluso el patrimonio arquitectónico urbano es irreversible, es decir, si se pierde, pasa como el petróleo, no se puede recuperar. A mí que no me salgan con el cuento de que no, ya se destruyó esto para lo que iban a hacer el teleférico y ahora lo vamos a hacer otra vez nuevecito. No, lo que se perdió, se perdió. Y el culpable, pues debía estar en la cárcel, pero bueno, todavía sabemos que no está. De por sí, por el tema de la reutilización de edificios, es importante, pero en estos días de crisis económica, de escasez de recursos, el tema cobra relevancia, debiéndose considerar con seriedad esta alternativa en casi toda situación. Pues aún ahí, donde sobran recursos, que nosotros no los tenemos, es útil reflexionar y hacer conciencia de que hasta qué punto se obtienen beneficios reales sustituyendo edificios viejos por nuevos. En otras ocasiones se demuelen edificios para dejar el lote baldío que es tan común en todos los centros históricos y esperar que la plusvalía por el desarrollo de la zona incremente su valor. Esta situación, nos dice Manuel Sánchez de Carmona, es verdaderamente aberrante en un país con tantas carencias como el nuestro. Y ahora peor con Trump. La siguiente, premisas. Bueno, las premisas, vamos a hablar de destrucción versus, o sea, como lucha libre contra reutilización. Destrucción, por un lado, para sustituir, es un despilfarro arquitectónico. De otra manera, reutilizando, conservamos el patrimonio arquitectónico. Los recursos no renovables, es un recurso no renovable el patrimonio, ¿sí? Y tenemos escasez a veces de recursos y aún así destruimos. Destrucción de un contexto, ¿sí? Ahorro de recursos sería en el caso de la reutilización. Destrucción de también la crisis económica. Destrucción del patrimonio construido, recuperación del patrimonio construido, que pocas veces se hace. Dispendio de recursos edificados, pues es mejor hacer un aprovechamiento de un edificio existente, sea o no, que nos quede claro, histórico. Perdón. Vean. Destrucción del patrimonio arquitectónico. Bueno, esto ya es historia, señores. El Centro Histórico de Guadalajara, destruido brutalmente en 1980, en época de López Portillo, recordarán ustedes, y de un gobernador Gallo, que yo tanto peleé, pues destruyeron edificios barrocos, etcétera, destruyeron medio centro histórico. Ahora que me han invitado hace como un año a dar una conferencia, pues digo, ¿de qué les voy a hablar? Si ya destruyeron todo para hacer la Plaza Tapatía, ¿sí? Y nadie, ningún arquitecto alzó la mano para defenderlo. Entonces le estoy pasando cosas que ya no existen. Esto ya no existe. Era del patrimonio barroco de... Bien, esto también lo destruyeron, que era la Facultad de Enfermería, para hacer una caja de cristal espantosa también en Guadalajara. Estos ferrocarriles que ya tenían una verdadera historia de la época del Porfiriato, bueno, la delegación a la que corresponde, ¿sí? Un delegado en la noche, un domingo, mandó a que la quemaran y la destruyeron, un domingo, ¿sí? En la Ciudad de México, que era parte del patrimonio incluso industrial, porque esta era la estación del ferrocarril de Buenavista. Bueno, esto que está en República de Guatemala, bueno, este anuncio lo puso el que fue jefe de gobierno, que ya sé que a muchos ahorita me van a reclamar porque digo nombres, yo siempre los digo, el Peje Lagarto, y él puso esto, el gobierno de la ciudad trabaja en la restauración del centro histórico, el gobierno de la ciudad trabaja, ¿sí? Y esto, que era la casa más importante mudéjar que había en la Ciudad de México, en un fin de semana la mandó a demoler. Ya no existe esta casa, ¿sí? Está en la calle de Guatemala, cuando quieran ver, cerca de la Embajada de España. Ya no existe. ¿Ve? Esto que bien todo lo padecimos y que nada más yo me atreví a defender toda la destrucción que se hizo de las fábricas textiles, que como ustedes saben, Puebla fue el embrión de las fábricas de la ciudad de Puebla. Bueno, pues fue destruida para hacer el famoso centro de convenciones y bueno, yo me tuve que meter ahí de albañil y eso para tomar fotografías de esta brutal destrucción que hubo ahí y de que ustedes algunos fueron
testigo de ello. Bueno, ahí está. Y todavía se atreven a poner este letrero, pusieron. ¿Qué les parece? Rescate del centro histórico, un letrero ahí cerca y por otro lado demoliendo. Sí, no puede ser. Destrucción del patrimonio arquitectónico industrial, ahí está en policía. Esto ya no existe. De camisetas, sí, ya también está demolido. ¿Qué quería? Principios históricos, termino. Implementar a través de la reflexión los principios teóricos aplicables en la reutilización, ¿sí?, de inmuebles con la finalidad de fundamentar con base en las teorías de restauración el cambio de uso en diferentes edificios históricos. Primero, respeto a la materia histórica, las etapas constructivas, históricas, historicidad del edificio, reversibilidad de la intervención, es decir, que los materiales empleados se puedan eliminar para otro nuevo uso. Respeto a la identidad del edificio histórico, su carácter, su fisonomía, ya me están espantando, su partido arquitectónico, sus características espaciales y conceptuales, la no alteración del espacio arquitectónico. Otro sería respeto a la estructura constructiva histórica, no destrucción de la estructura original, respeto a los elementos arquitectónicos como columnas, muros, bóvedas, vigas, la no falsificación de elementos arquitectónicos y ornamentales. Bueno, ¿cuál sería la compatibilidad? Serían los conceptos aplicables a la reutilización. La vocación, la adecuación, la potencialidad, la adaptación, el reuso, como le llaman en España, aunque yo no estoy muy de acuerdo con algunos términos, reconversión, sí, porque puede ser el reuso, pero bueno o no bueno, mejor adecuado. Nuevo uso adaptativo también se utiliza, reciclaje de construcciones, el continente permanece igual, mientras que el contenido, es decir, la función cambia. Este es un término que se adoptó. Para ello se requiere una metodología para el análisis de los edificios históricos, para ello se requiere también las determinantes y condicionantes para la reutilización, es decir, sociales, si le va a aceptar la sociedad, económicos, los políticos, los ideológicos, los jurídicos, todo eso debe de entrar. No se pueden hacer las cosas nada más como se han hecho, para hacer razonable y proponer una serie de alternativas para el nuevo uso, ¿sí? Y un proyecto de reutilización y adecuación, ¿con base en qué? En una metodología, por supuesto, de carácter científico, y que sean sobre todo especialistas los que participen. Aquí tenemos unos aciertos en el país, Aguascalientes, tenemos Salvatierra con mi amiga, la de Salvatierra, que está por aquí, bueno, se acordará, esto, que logramos que no se destruyera esta gran galería y que se hiciera una discoteca, hoy llamados malmente antros, ¿verdad? Una plaza de toros que también la pudimos salvar en Zacatecas y que ahora es un edificio que forma parte de un hotel y que se puede reutilizar perfectamente. Y luego una casa extraordinaria que era una casa de vecindad y que el dueño se empeñó en que la quería demoler. Y lo convencimos, esto era, si ven ustedes las fotos, cómo era, y ahora es un hotel de 10 estrellas, no de 5 estrellas, un hotel, y ha ganado un dineral que se le ha vendido incluso a Vancomer. ¿Qué les parece? Vean, ahí está el lechero que está llegando, una casa del 19 que atraviesa de lado a lado y luego, no, es que ya están viejas, hay que demolerlas. Pero por favor, ¿por qué demoler? ¿Por qué destruir si lo podemos? Es un problema nada más de inteligencia. Y el problema es que los arquitectos, la mayoría, no tenemos esa cualidad. Y ahorita les voy a decir lo que dijo Vitruvio en el siglo I de la era cristiana. Bien, aquí lo pueden ver. Ya, mientras no me salga el rojo, ya, que me corten, bueno, vean las fotos, que es muy interesante haber conseguido estas fotos antiguas de cómo era y los mismos ángulos. Miren, qué bonito lo que dijo Marco Vitruvio. El que quiera llamarse arquitecto, o más arquitecto restaurador, yo diría todavía, deberá pues ser ingenioso y aplicado, pues ni el talento sin el estudio, o sea, la gente puede ser talentosa, pero si no estudia, pues no va a tener, no le sirve de nada el talento, ni este sin aquel, es decir, puede tener estudios, pero no tiene talento, el que no tuvo vocación, ¿sí? Puede formar un artífice perfecto. Muchas gracias y buenas noches. Y conste que el tiempo... Gracias, doctor. Agradecemos, perdón, ¿se escucha? Agradecemos su intervención. Muchas gracias. Está por su pregunta. En segunda instancia tenemos la presentación de MIP Constructores, quienes nos hablarán de la adecuación de la Casa de la Lotería Nacional. Ponencia impartida por el restaurador Marco Torres de la Luz. Bienvenido.
Buenas noches a todos y bueno, me sumo a la felicitación que hacen al doctor Terán por este logro y agradezco a Tere Cordero también la invitación a este coloquio. Básicamente lo que ven ahora es el proceso de intervención. Voy a hablar, para ser muy escueto en el tema, limpieza y mantenimiento, aunque hicimos ahí labores de rehabilitación estructural, de reconstrucción, no de reconstrucción, sino de restauración arquitectónica. La Casa de Matienzo pues es un edificio histórico, fue conocido como la Casa de la Lotería Nacional. Encontramos ahí, y sobre todo los autores que eran los de pintura de caballete y los de yeserías, que fueron Pablo Guerrero y Alberto Mendoza. Hay 2 épocas de manufactura, hay varias épocas de intervención, muchas de ellas cuestionables, pero sin embargo, bueno, fueron dedicadas a recuperar y a preservar el inmueble. Los antecedentes históricos. Esta Casa de Matienzo es importante porque es propiedad de una familia, de un señor que va a ser Juan Francisco Matienzo, quien llega en la corte de Maximiliano, y él se va a casar con María Inocencia López Ruiz, y entonces ahí comienzan a formar una saga muy interesante de propietarios, son rentistas durante todo el porfiriato, y ellos van a tener palacetes, van a tener molinos, fábricas, es decir, van a ser una familia muy prominente en la ciudad de Puebla. El señor José Francisco Matienzo viene de Santander. Aquí pongo el escudo de Santander de la población, y después él mismo retoma ese escudo para darle cierto aire de nobleza a su familia, aunque ellos no formaban parte de la aristocracia. Aquí pongo un plano donde podemos ver dónde estaba originalmente el inmueble, o dónde está el inmueble. Esta es la avenida Reforma, que antiguamente se llamaba la calle de Cholula. Es la avenida Reforma entre la calle 5 de Mayo y la 3 Norte. Y se conforma de 2 predios. Una foto cuando es la boda va a ser realizada en 1909. Esto está tomado de un libro de una investigación histórica. Nos referimos muchísimo a las informaciones que están editadas para no cometer errores. La boda, por ejemplo, y ya los hijos. Al fondo vamos a ver partes, elementos arquitectónicos que después va a ser importante referir. Y bueno, la casa se vende por primera vez a la Lotería Nacional en 1941, después a la Cámara Nacional de Comercio, y después en el 74 a la Lotería Nacional, y en 2009, que es cuando nosotros intervenimos, se vende ya a una compañía minera. El estado del inmueble, y aquí voy a ser muy rápido, hago una descripción. Estas casas, que algunos son palacetes, van a estar caracterizados porque tienen caballerizas, tienen la casa del cochero. El cochero es quien llevaba los coches, las calesas que unos les dicen, y también había veladores, y todos los accesorios comerciales estaban en la parte baja. Y en la planta alta de este inmueble en específico va a ser muy interesante porque va a tener salón de muñecas, va a tener un salón fumador, también tenía un tea room o tea dance room, tenía alcobas y tenía un lucernario muy impactante. Este es el estado original que encontramos. Había un deterioro, muchas losas habían colapsado. Aquí vemos algunas yeserías mudéjares del salón fumador, muchas yeserías también en la parte del lucernario. Aquí vemos el patio, y al fondo se ve, ahora ahí está un Banco Banorte. Aquí sí hubo un túnel que comunicaba ambas casas. De hecho encontramos ese túnel, y porque las 2 casas eran de la misma familia, entonces se comunicaban ellos por abajo de la calle. Ya evidentemente el túnel está tapiado, pero existió un túnel aquí. Este es el lucernario, este es el tambor del lucernario. Y bueno, estamos viendo el estado. Aquí va a referir mucho, sobre todo en el aspecto iconográfico, a elementos como la muerte y la vida. Aquí al lado izquierdo está Ariadna, que es la tejedora, que representa la vida, y en el lado derecho una segadora, evidentemente la muerte. La señora Evia, esposa de López de Matienzo, pues está retratada en estos formidables mascarones Art Nouveau, y que estaban muy, muy deteriorados. Proceso de intervención. Como les decía, hicimos en la estructura constructiva, en la estructura arquitectónica, hicimos análisis tridimensionales, etcétera, pero no voy a hablar de eso porque si no, no terminaría. Intervenimos la pintura mural, los cielos rasos. Las fotografías antiguas fueron de mucho apoyo, aunque no total porque no había colorimetría.
Y entonces aquí es donde viene, es decir, los arquitectos, los restauradores estamos ahí, pero siempre detrás hay muchísima mano de obra que es encomiable su participación y que muchas veces no reciben ni la retribución ni el reconocimiento, porque son los albañiles, son los restauradores de Caballete quienes se encargan de lograr estos procesos. Aquí estamos viendo el tea room, y bueno, aquí había tremendos problemas de asentamiento. Sustituimos todas las... ¿Podrían bajar un poquito también la luz, por favor, para que se pudiera ver el proceso, porque está muy iluminado? Ahora creo que sí, ya mejora un poco. Entonces, bueno, es decir, este era el estado en que nos lo encontramos. Aquí, evidentemente, no les voy a mostrar el proceso de restauración, de rehabilitación estructural, solamente ya el proceso de restauración de pinturas murales y yeserías. Este es el tea room ya como quedó. Obviamente hay yeserías, hay ebanistería, los pisos también tenían aplicaciones de marfil. Encontramos, por ejemplo, estas yeserías pintadas de blanco. Las yeserías en el siglo XIX no eran blancas, estaban coloridas. Este es el salón de costura. Había muchísimas integraciones de plástico y papel y periódico. Este cielo raso es del salón de muñecas. El proceso de restauración, el antes y el después. Es decir, y todo esto, bueno, obviamente se bajaban los lienzos, los cielos rasos y se hacía alguna intervención. Ahí sí están viendo, lo que están haciendo es una consolidación antes de que bajáramos los cielos rasos. Y encontrábamos esto, y esto es como quedó. Evidentemente hay que proteger todo el mobiliario que ya está puesto. Esto es una parte muy importante para datar el momento de la integración de este cielo raso, porque este es totalmente Art Nouveau en México de 1909 a 1914. Y también, como les comentaba, teníamos bastantes intervenciones. Aquí se nota, algunas las hicieron con costales de azúcar, con periódico, es decir, eran muchas muy aficionadas las restauraciones. El equipo, aquí vemos a todos los chicos que estaban de restauración de pintura mural, ya reintegrado, el antes y el después. Estas son las Evia de Matienzo, las tres hermanas. Aquí esta foto es cerca de 1936 y esta es la zona donde se hicieron la fotografía y con el antes y el después. Todo esto, insisto, es después de un proceso muy fuerte y arduo de rehabilitación estructural. Lo que ustedes están viendo ya casi es el maquillaje que hicimos en el edificio. Ahí está Ariadna, la tejedora. Al fondo se ve un molino, propiedad de los Matienzo, la firma de Alberto Mendoza, quien fue el pintor de todas las pinturas de Caballete. Este es el lucernario, es el cubo de las escaleras. Aquí vemos el lucernario y este va a ser muy interesante, el antes, durante, casi después y último estado. Y aquí están estas pinturas increíbles que representan las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, las 4 también etapas de la vida. Esto estaba casi ilegible y pudieron los restauradores recuperar esto. Este es el comedor, una foto antigua y cómo quedó, los procesos de intervención. Esta es la sala de armas. Este fue especialmente crítico porque aquí había muchísimos problemas en la losa de entrepiso y en la losa de azotea. Y entonces aquí tuvimos que hacer un retiro casi total de todos los elementos y después una reintegración. Se darán cuenta aquí la rehabilitación del inmueble respeta plenamente el carácter y el concepto histórico arquitectónico. Este es el salón fumador. Las yeserías, un ejemplo mudéjar muy interesante. También evidentemente intervenimos en el patio, este patio que era el patio de cocheras, o sea, no era como tal un patio como se concibió en el siglo XVII y XVIII, sino ya es como se concibió a fines del XIX y principios del XX. Mi conclusión, bueno, cuando nosotros intervenimos edificios históricos, muchos restauradores y muchos arquitectos no nos damos cuenta que estos inmuebles son ancianas como esta que estamos viendo, y que son ancianas que están en agonía. Muchas están moribundas y sin embargo, por el ego, porque ganar un concurso de arquitectura, etcétera, no pensamos que estas ancianas han tenido una historia, pero que esa historia se ha preservado a través del tiempo. Estos niños que vemos ahí, evidentemente en este momento ya son cadáveres, están muertos, pero la escalera está ahí, la escalera continúa. Sería terrible que nosotros omitiéramos esa escalera, que la demoliéramos, que la cambiáramos, y yo creo que cuando se entra muchas veces en inmuebles históricos, hacemos esto. Unos van de maquillaje y entonces a una viejita le cambian, es como el cámbiame el look,
Y hacen estas cosas de maquillaje y se sella, ¿no? Yo soy el arquitecto que hizo el maquillaje, pero es un maquillaje. O a otras señoras que les hacen una cirugía estética intensiva y pues vemos que sí, que queda muy guapa la señora y parece de 50 años, pero que resulta que el cuerpo, la estructura arquitectónica, la estructura constructiva no es tocada, no es rehabilitada. Entonces creo que estos edificios antiguos, perdón por la analogía, perdón por humanizar, pero son como nuestros ancianos, requieren cariño, requieren protección, pero sobre todo requieren rehabilitación. Y esa es una rehabilitación en su salud. Y esta rehabilitación es la que nosotros debemos de hacer como restauradores, como sociedad, como autoridades y como medios, o como instituciones. Aquí pongo, ya con esto concluyo, a una señora mayor. Creo que es una señora mayor que se ve bastante interesante, no necesita maquillaje, no necesita una cirugía plástica, está coronada con un birrete, es una persona que ha estudiado. La restauración, la conservación implican, como ya lo dijo el doctor Terán, la participación de personas que estén bien formadas, bien informadas y sobre todo que estén dispuestas a la colaboración multidisciplinaria. La restauración es multidisciplinariedad, no es solamente que un arquitecto brille, sino ahí participan restauradores, urbanistas, arquitectos, técnicos. Es muchísima gente la que puede lograr que nuestro patrimonio esté lleno de este tipo de señoras, señoronas que debemos de cuidar y no de señoronas que debemos de dejar en este estado, como lamentablemente pasa en muchas ciudades de México. Sería todo. Restaurador Marcos Torres de la Luz, muchísimas gracias por estas analogías. Nos han dejado muy claro el concepto de cómo intervenir nuestros monumentos. Siguiendo con nuestro programa, la empresa Condado Construcciones, a través del arquitecto José Arturo Guzmán, gerente de construcción, nos habla sobre la mano de obra calificada en los procesos de intervención de monumentos, caso Basílica Catedral de Puebla. Adelante, arquitecto. Buenas tardes, gracias. Voy a poner unas imágenes, por favor. Pues bien, yo no soy muy buen orador, yo vengo prácticamente a dar una de las experiencias que me han tocado vivir en la carrera de arquitecto. Pues bien, yo vengo en representación de la empresa Condado Construcciones, de la cual ostento el cargo de ser gerente de construcción desde hace ya muchos años y muy orgulloso de pertenecer a ella, ya que nuestra experiencia de más de 30 años en los trabajos de consolidación y restauración, independientemente de obras civiles, nos hace ser de las empresas pioneras en este ramo. Somos una empresa poblana que se ha destacado en la participación de la restauración y consolidación de diferentes inmuebles históricos
e imagen urbana en el estado de Puebla y en diferentes municipios del país. Nuestra experiencia más fuerte fue cuando sucedió el sismo del 99, los daños que sufrieron algunos edificios. Tuvimos la oportunidad de intervenir en más de 32 inmuebles. Entre los más significativos tenemos la iglesia o el del Carolino o la Compañía de Jesús, la Torre de San Agustín y también la Catedral de Puebla. Lugares que sufrieron daños severos en sus estructuras, en sus cúpulas y principalmente en sus torres. Además, hemos participado como ejemplo en el rescate de edificios muy importantes históricamente hablando. Hicimos los trabajos del rescate de la antigua penitenciaría de San Javier, ¿sí? Que está en el Paseo Bravo, no sé si la conozcan. En este momento alberga ahí el museo de lo que es del Ejército, el Museo del Ejército Mexicano y de la Fuerza Armada. En una segunda etapa también realizamos los trabajos del rescate de la antigua, donde estaba lo que es el Centro Cultural Poblano y ahora es un centro integral de servicios. Las personas que no lo conocen, bueno, los invito a que, al igual que Catedral, lo conozcan. Y así en determinadas obras también trabajamos en lo que es el Paseo de San Francisco, obras también de la actualidad. Hicimos una seguridad de unas torres de seguridad en Altepeji, un CIS en Zacatlán, por aquí andaba el presidente de Zacatlán, tuvimos la oportunidad de trabajar con él haciendo un CIS, un Centro Integral de Servicios, de más de 2.500 metros cuadrados. Bien, por lo que agradezco a la organización de este evento que nos haya invitado para presentar una experiencia en los trabajos especializados de mano de obra en la restauración y consolidación de la Catedral de Puebla, hito simbólico del monumento más importante de esta ciudad, además de que nuestra experiencia fue ratificando que cada elemento intervenido es único. Por lo tal, se tomaron las medidas de protección para no deteriorar ninguno de ellos. Perdón, pueden poner el… Disculpen, Bueno, se nos barrió, perdón, no corrimos el video. Aquí están desde el inicio, desde lo que es la logística, el montaje de los andamios. En base a un trabajo interdisciplinario, se combina la experiencia de la mano de obra a un proyecto de mantenimiento y conservación de la estructura catedralicia. En este proceso, primeramente, con el auxilio de especialistas, arquitectos, restauradores y dependencias involucradas, se hizo una revisión completa de metro por metro de la estructura de la catedral, bóvedas, muros, esculturas y pilares, para poder determinar el modo y la forma de montar una estructura exenta a cada uno de ellos. Nos referimos al sistema de andamiaje para poder acceder a las alturas de más de 40 metros y de ahí colocar otra estructura móvil de 8 metros que nos fue determinando cada espacio de intervención. Claro que todo eso con toda la seguridad para nuestros trabajadores. En la revisión nos dimos cuenta que existía un deterioro no solo de mantenimiento en aplanados y pintura, sino fisuramientos, degollamientos, falta de ensambles
en las esculturas y pérdida de cohesión en los elementos constructivos, lo que podría ser a corto plazo un peligro en el desprendimiento de cada uno de estos elementos, que son como rompecabezas en la propia estructura. Así podemos decir que colocamos para este trabajo 290 cuerpos de andamios estructurales de 2 metros de alto cada uno, y que cubrimos un área de cerca de 300 metros cuadrados con base a triplay de pino de 19 milímetros y una estructura de polines y PTR de 4x4. En mano de obra participaron casi 40 personas, entre herreros, carpinteros, yeseros, pintores y supervisión. Algunos de ellos, la propia empresa responsable, da cabida a egresados de la escuela taller, de la cual preside la arquitecta Maritere, y que ha creado una mano de obra especializada. Protegimos con plástico, madera y triplay, cajones, las pinturas y retablos, las esculturas, ya que son una verdadera joya, con un valor invaluable. Esto para no dañarlas. La estructura del trabajo, además, hay que decirlo, se nos pide por el grupo asesor y de especialistas que sea totalmente exento a la estructura de soporte original. Esto para evitar una rigidez, ya que podría ocasionar daños en los movimientos estructurales. Por ejemplo, en la parte alta de las torres, la gente sí lo percibió obviamente, tuvimos 2 sismos de 5 grados, y al tener este tipo de sistema no se ocasionó daño alguno ni en la estructura de la catedral ni en la estructura exenta de los trabajos de consolidación. En el proceso se siguieron las especificaciones marcadas por el grupo asesor. Por ejemplo, retirar el polvo acumulado en forma manual con brocha de cerda suave. Esto se hace en los casetones y en las partes lisas. Esto es de forma manual. Posteriormente a esto, como no es la altura no permite que dichos defectos sean vistos de abajo, es cuando se van detectando las grietas, ¿sí? Entonces viene la identificación de los daños, ¿sí? Se hace la identificación de los daños, se hace el procedimiento de retirar mediante la liberación de bordes con espátula y bisturí los elementos disgregados. Son fisuras de 2 a 3 centímetros con aproximadamente 10 centímetros de profundidad, y posterior a esto se hace la inyección de grietas con el procedimiento de tejido estructural. Posterior se hace lo que es la intervención de los elementos dorados. Lo que se está haciendo ahí es la aplicación, la limpieza únicamente, aplicación de la pintura dorada. Se hace la aplicación por medios manuales y de forma química, ¿sí? La idea de esto no es de que se haga una obra nueva, la idea de que esto es de que se vea realmente una intervención. También tenemos la intervención en esculturas, los medallones. Bueno, les puedo decir que los casetones pues no son pequeños, son de 70 por 70, es un tamaño bastante grande, y los medallones que estamos viendo o que vamos a ver en un momento son de 2 metros de diámetro. También intervenimos los elementos que conforman el tambor de la cúpula, como las molduras, los relieves, los resplandores detrás de las esculturas de yeso,
y los medallones o las letras ornamentales. Aquí también podemos ver la aplicación de la pintura vinical, que es rescatando los colores originales que después de cada décadas se detectaron in situ. Aquí podemos observar la limpieza mecánica e intervención de las esculturas de yeso de más de 2 metros de alto. ¿Sí? Es impresionante estar ahí arriba. Y la aplicación de veladura de cal apagada. Esto es para protegerlas. Ahí están los medallones de los cuales les digo. Y se hicieron la limpieza de dorado. Podemos apreciar, tienen 2 metros. Podemos ver el tamaño de las personas. También se hicieron injertos elaborados de yeso y alma de alambrón para complementar los elementos faltantes en las decoraciones de yeso y madera, dejando la estructura exactamente igual en su proceso primario constructivo. Ahí estamos viendo, sí, es lo que decíamos, que imagínense que estamos en misa y se nos cae un dedo de esos, pues nos va a matar, ¿no? Podemos ver el degollamiento del cual les digo, son daños irreversibles. Estamos ahí arriba del ciprés y estamos atendiendo a San Pedro. Realmente son unos trabajos impresionantes y, como decía yo al inicio, todos y cada uno de los trabajos son diferentes y requieren de mano de obra especializada. Aquí también lo que es la limpieza de las pechinas de la cúpula mayor. Aquí, bueno, ahorita que aquí estamos viendo lo que son las amalgazas en las molduras. La limpieza en pechina, les decía, de la cúpula mayor, es donde se aprecian en relieve de estuco 4 enormes figuras que representan a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Camael. Y aquí lo más impresionante, nosotros cuando tenemos una duda, lo primero que hacemos es quién fue el que hizo la catedral, quién fue esto, y ahí automáticamente salen todos y cada uno de los datos que uno requiere. Es impresionante. Pero aquí lo importante de esto es de que en lo que son las bandas de Los Ángeles, se los comparto porque sí es algo que a mí sí me impresionó. En las viene lo que es en la historia de cuándo se iniciaron, en qué momento. Hablamos que el arcángel San Miguel se inició el 3 de febrero de 1887 y se acabó en 3 meses, ¿sí? Y el artista que lo hizo fue se llamaba José de Jesús Amador, y su ayudante Gerardo Ravelo, quien a la vez le da gracias a Dios por no haber tenido ningún accidente. También se hizo mantenimiento en general en aplanados de argamasas y estuco, intervención en candelabro. El candelabro tiene un peso aproximado de 1 tonelada, y la limpieza de elementos dorados. Bueno, solamente me resta agradecer la confianza que nuestra empresa ha tenido en este tipo de trabajos especializados, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobierno del Estado de Puebla, al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, a la Gerencia del Centro Histórico de Puebla y a los organismos privados no gubernamentales. Muchas gracias. Bien, agradeciendo la intervención del arquitecto Guzmán, continuamos con el maestro José Luis Galicia, quien representa a la empresa Calidra de Oriente, que nos hablará sobre la cal, continuidad cultural en el conjunto dominico de Puebla. Adelante, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer rápidamente a la maestra Cordero
por su amable invitación para estar por aquí con ustedes. Y en esta ocasión al Grupo Calidra, que me hizo favor de invitarme a exponer este tema. Bien. Nuestro tema se llama La cal, continuidad cultural en el conjunto dominico de Puebla. Bueno, si nos hace favor apagamos un poco la luz para que se pueda apreciar, porque está un tanto claro. Gracias. Vamos a hablar de cal. La cal es el material, el cementante histórico por naturaleza, con el que nosotros tenemos desarrollada nuestra ciudad, así como muchas otras partes del patrimonio histórico y hasta el arqueológico con el que contamos. A partir de esta temporalidad nosotros hablamos de 32 siglos de arquitectura lacal en el mundo, viene coincidiendo más o menos con el neolítico, y bueno, hay una coincidencia temporal intercultural en el uso de la cal debido a que todas las culturas que tuvieron arquitectura representativa usaron cal para su fabricación. Pero la cal no es un elemento definitivo, es tan solo definitorio. Nos ha ayudado a forjar arcos, a forjar bóvedas, cúpulas, etc. No se pudo haber hecho esta arquitectura cuando estaba el proceso de arquitectura de la tierra porque faltaba un elemento importante que era el aglutinante para poder generar una geometría armada y poder tener forjas a nivel de piezas constructivas que nos permitieron tener monumentalidad y otras características que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta arquitectura debe de tener un mantenimiento, pero un mantenimiento que debe de ser correcto, oportuno, constante, que debe de integrarse el mismo material con el que está forjado para evitar generar errores históricos como es la integración de materiales industrializados, que es lo que desgraciadamente muchas veces por desconocimiento andamos haciendo por ahí en la calle. Entendemos que la cal es la liga entre la física y la química para la evolución de la arquitectura. En este esquema que presentamos aquí, nosotros vemos que la cal entre física y química pues nos genera toda esta gran conspiración para poder generar un producto importante, que es la arquitectura de valor. En cuanto a la física, nos ha permitido lograr geometría a 3 dimensiones, como ya lo hemos manifestado. Hay volumetrías interesantes que ya se hacen a base de una estereotomía pegadas con esta argamasa, y a nivel químico nos genera una composición molecular admisible, y hay un elemento importantísimo a nivel estructural que es la cohesión. La cohesión nosotros pensamos que es ese beso eterno que se dan las piedras con la cal y que permite que existan aquí, y que definitivamente con otro tipo de cementante, con otro punto de inflexión, podría ser muy difícil que se lograra, dado que la cal tiene características plásticas que los otros materiales cementantes industrializados no tienen. Entonces, gracias al uso de la cal en sus diferentes versiones, en cuanto a composición de cantidades con los aglutinados, es como nosotros podemos tener esta arquitectura todavía en pie. Y aparte todavía nos genera a nosotros los restauradores pues nuestro trabajo. Hablamos también de que a nivel físico la arquitectura pudo llegar a tener monumentalidad gracias a este proceso con cal. Y a nivel químico pues ya generamos una perdurabilidad, y junto entre estos dos elementos pues ya tenemos algo que para nosotros es importante, que es conservación. En cuanto a los análisis estructurales actuales, nosotros pensamos también, hemos visto que pues, encontramos que hay un tanto de un proceso incompleto, porque en su origen la arquitectura fue analizada y desarrollada gracias a una proporción, a un análisis geométrico. Después la arquitectura ahora la analizamos para identificar sus daños mediante los famosos modelos finitos. Pues estos dos responden al procedimiento insuficiente del que hablaba, porque solamente se dedican a analizar el aspecto de la tierra y del viento, es decir, a la resistencia que tenemos en los suelos y al efecto eólico que se hace con la arquitectura. Junto a estos dos ya podemos empezar a encontrarnos con la confrontación física que tienen los elementos, y que de alguna manera pues solamente analizamos una parte de lo que es el inmueble, porque nos hace falta, según nosotros, otra parte del análisis que es requerido, que es la temperatura y la humedad. O sea, los microclimas interiores de los espacios
La hipótesis que nosotros defendemos es que si nosotros permitimos que existan microclimas bien estabilizados en los interiores de los inmuebles, evidentemente vamos a gastar mucho menos en conservación. El cuadro que tenemos aquí, se los platico rápidamente, es lo que nosotros hacemos en los edificios para poder generar las lecturas de temperatura y humedad, que a grandes rasgos les puedo decir que el ejemplo que vemos ahí, que es la Capilla del Rosario, pues es uno de los elementos arquitectónicos más estables que nosotros hemos encontrado, con unas temperaturas y unas densidades de humedad muy estables durante toda estación del año. Eso es lo que permite que haya prácticamente una autoconservación del espacio. Ustedes ven la capilla y evidentemente a veces no se le encuentra defecto. Ya a ojo de lupa ya podemos ir hablando de otras cosas, pero cosas muy diferentes suceden, por ejemplo, en Zacatecas y en otros edificios que los eventos climáticos son diferentes. La verdad es que el clima viene siendo uno de los factores más importantes y los microclimas en el interior de los espacios evidentemente nos van a permitir tener mejores resultados. Así es que nosotros votamos porque la conservación también sea implícito el análisis de la temperatura y la humedad en los inmuebles. Rápidamente les voy a decir, hablando de lo que es una ciudad barroca, pues Puebla es la ciudad barroca por excelencia para nosotros. En este esquema del Google encontramos cómo era la zona en su origen. Nosotros entendemos que las 7 leguas y la caminería novohispana son realmente el resultado de que Puebla esté donde está. Por eso de las distancias que en su momento existían entre las localidades que ya estaban establecidas, como eran Tlaxcala y Tepeaca. Al hacer un esquema un tanto masónico, con un compás encontramos que en esas dos distancias equidistan el punto central a donde se ubica nuestra ciudad. Entre más o menos 30 y 31 kilómetros, que vienen siendo las 7 leguas que nosotros entendemos como la capacidad de que una persona pueda resistir una jornada de camino saliendo de las 6 de la mañana, llegando a las 6 de la tarde. Y que luego esto permitió que se hicieran ciudades intermedias para poder generar un sistema ya de localidades bien establecido, y encontramos, por ejemplo, Puebla, entre Puebla y Tepeaca, pues está Mozoc, y entre Puebla y Tlaxcala ya queda Santo Toribio Xicotzinco. ¿Por qué les digo todo esto? Porque evidentemente que para lograr la ciudad que nosotros queremos y que tenemos que establecer, encontramos que están muy cerca algo que es bien significativo, que son los abastos de la cal para poder lograr la ciudad que ahora tenemos. Y en ese sentido, pues encontramos que en la zona de Tepeaca existen ya unos bancos de calizas muy significativos que hasta la fecha son uno de los más grandes y mejores de la República, que es a donde trabaja este grupo Calidra que nos ha traído hasta acá. Antiguamente también existió otro abasto de cal muy importante, que es donde está la antigua cementera hoy. En su origen estas fueron unas caleras que después se transformaron en cementeras. Y bueno, pues el lado de Tepeaca también tiene un lugar importante, que hasta la fecha todavía destapan un poco de piedra caliza al momento de utilizarla para extraer mármol. Es así como teniendo este abasto de cal, entre otros materiales, pudimos llegar a tener la ciudad que ahora vemos. Una ciudad que en su momento pudo llegar a tener estas características. Aquí todavía vemos una foto aérea, yo creo que como de los años 40, donde la ciudad realmente era prácticamente la zona de monumentos. Y en este plano histórico de Cristóbal de Guadalajara ya se reportan y se registran, estos 5 elementos que ya tenemos identificados. Aquí está, por ejemplo, otro abasto de cal cercano a la ciudad, que hasta la fecha todavía extraen mármol un tanto a cargo de la familia Bautista, que es la Calera. La estancia Calera está registrada desde el siglo XVII. Tenemos otro horno de cal que está en donde ahora viene siendo el barrio del Refugio. Y todos estos elementos que están marcados de aquí, que están identificados mediante están inscritos dentro del plano. La información que nos da son los que corresponden a la antigua cementera. Por lo tanto, entendemos que para poder lograr este desarrollo urbano existió la tecnología y existió el abasto del material para poder lograr, junto con el agua, la arena, la cantera y los barros cocidos, esta ciudad que ahora para nosotros es admirable.
Un ejemplo que pudiéramos llamar a nuestra atención es el conjunto de Santo Domingo, que es donde ya tenemos tiempo trabajando, hablando de lo que para nosotros es significativo y qué posibilidades hay de hacer el desarrollo de estas ciudades barrocas, tratando de reutilizar el patrimonio. A pesar de que el edificio tiene culto y es un edificio identificado perfectamente como patrimonio religioso, todavía tiene otras vías para poderse explotar y para demostrar correctamente cómo está el estado del inmueble. Pues no hay nada más barroco según nosotros que el conjunto dominico y su capilla sobre todo, ¿no? Hay elementos que no se han conocido todavía, que se tienen que empezar a identificar. Entendemos que hay una doble fachada, que casi no es conocida, pero que está ahí. También contamos con un coro, que ahorita está sin uso, que no se ha puesto en valor. Y bueno, pues todo lo que es la ornamentación de la capilla realmente es absolutamente impresionante. Nada más barroco como esta capilla, aunque ya empieza a acusar depredación. Esos daños antrópicos que ven ahí ustedes sobre lo que es el sobredorado, pues es evidentemente falta de cultura, falta de señalización y muchas cosas que se tienen que hacer para ubicar a la gente en su momento. Hay fotografías de las intervenciones de limpieza que hemos hecho en diferentes elementos, y lo que yo quiero es que ustedes observen todo esto, porque en realidad, si no tuviera policromía, la capilla se vería así, el conjunto dominico se vería así, porque todo está forjado a la cal. Y es algo que los arquitectos y el público a veces pues no ha llegado a entender. Nosotros pensamos que afortunadamente gracias a este cementante histórico podemos tener la arquitectura que ahora disfrutamos y que tenemos que difundir y todavía enriquecernos más como sociedad, en una ciudad en la que la verdad disfrutamos y disponemos de un catálogo impresionante que otras ciudades quisieran en el mundo. Si leemos este enunciado, esa es la postura que nosotros tenemos, que gracias a la cal se hizo posible esta arquitectura monumental de la que disfrutamos, siendo el medio de cohesión para la integración de la geometría a 3 dimensiones, donde podemos expresar formas y forjas constructivas en este proceso evolutivo de gran valor. Pero nos cansamos de integrar procesos industrializados en todo, y es muy trabajoso poder llegar otra vez a recuperar las superficies para poderlas dejar idóneamente como debieran de estar. Estos impermeabilizantes industrializados son verdaderamente una locura, solo nos impermeabilizan la parte de afuera, evitan la transpiración y entonces las humedades pues se van para la parte de abajo. Y tenemos que andar gastando en andamiajes, en restituciones, en reintegraciones y después en sobredorados que se pierden a raíz de que estas malas intervenciones se han estado dando. Tenemos un resumen que habla de que nuestro patrimonio edificado en México, el 100% de ese 100%, el 89% está forjado a la cal y requiere un mantenimiento oportuno, correcto y constante, que era de lo que hablaba hace rato. Nuestras conclusiones rápidas son que la colección de arquitectura poblana es de las mejores del mundo, que la región cuenta con los mejores bancos de calizas de México, que por eso se logró esta ciudad, que actualmente hay un desconocimiento sobre las bondades de la cal. Los arquitectos desgraciadamente no sabemos sobre cal. Que actualmente hay un incremento en los procesos industrializados que provocan deterioros. Y hay otro fenómeno todavía de la arquitectura mucho más fuerte, que es el desdén social e institucional por el patrimonio. Eso es algo que desgraciadamente sufrimos todos los días y que como pueblo no nos hemos dado cuenta de la pérdida que tenemos de la cultura hasta que ya no existen esos abuelitos interesantes de los que nos hablaba el arquitecto. Tenemos una percepción sobre este conjunto, que hay bienes que están mal difundidos y mal presentados y que es necesario un proyecto para mostrar adecuadamente estos valores. Nos estamos preocupando por generar esta propuesta en un recorrido turístico que evitaría que tuviéramos que entrar al templo, únicamente haciendo rampas para discapacitados, pudiendo hacer interesante este recorrido para localizar la visita en la capilla sin necesidad de pasar al templo, generando hasta pues ya un recorrido turístico interesante con servicios sanitarios para poder lograr un museo
y poder revalorar un patrimonio que está, pues desgraciadamente, mal atendido. Muchas gracias. Terminando y agradeciendo la intervención de la empresa Calidra de Oriente, equipamientos para la conservación de bienes culturales muebles, es el tema que la empresa Marco Polo, alta tecnología de preservación, nos presenta a través del maestro Carlos Mijares. Adelante, por favor. Gracias, María Teresa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero felicitarlos a ti y a tu equipo por la organización de este evento en este magnífico escenario. En Marco Polo nos dedicamos a hacer equipamientos para la conservación de bienes culturales muebles. Hacemos bóvedas climatizadas, hacemos talleres para restauración de libros, documentos, materiales gráficos, fotográficos y colecciones de museo. El equipamiento para preservación debe adecuarse dentro de un edificio y hoy vamos a presentarles un video que da cuenta de 2 adecuaciones de una bóveda climatizada para la fototeca del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, cita en un barrio de la ciudad, en San Ángel, en la capital de México, y después el equipamiento de bóvedas climatizadas y taller de restauración del Museo Espacio en el macroespacio para la cultura y las artes, antiguos talleres de los ferrocarriles nacionales de México en Aguascalientes. El video se explica a sí mismo. Muchas gracias. Muchachos, si me apoyan con apagando la luz. En el año de 1999, cuando la Secretaría de Gobernación decidió partir el acervo del periódico El Nacional en 3 instituciones, el Archivo Documental y Hemerográfico en el Archivo General de la Nación, el Histórico Fotográfico aquí en el INER y el Contemporáneo a la agencia noticiosa Notimex, desde ese momento se empezó a buscar las mejores condiciones para resguardar este importante acervo fotográfico. Fuimos invitados por el maestro Rafael Hernández, responsable desde entonces hasta la fecha de esta importante colección del acervo gráfico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a presentar un proyecto de bóveda climatizada para la preservación de esta importante colección que reúne más de 180,000 documentos entre fotografías y otros materiales. Cada cambio de administración era estar presentando el proyecto, estar presentando los beneficios que íbamos a obtener con una bóveda climatizada, pero sería hasta en el 2013, en la gestión de la doctora Patricia Galeana, quien nos ha apoyado en todo momento para adquirir esta bóveda. Gracias a la tenacidad y a la confianza del maestro Rafael, de la doctora Galeana, fue posible cristalizar este proyecto. El proyecto surgió desde inicios de la administración del ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Al ver que existía una infraestructura muy grande en un espacio muy complejo que anteriormente estuvo dedicado a los ferrocarriles, eran los talleres de Ferrocarriles Nacionales de México, los talleres más grandes de Latinoamérica, y cuenta con muchísimas naves que fueron utilizadas en su tiempo para la fundición del bronce, para taller de arreglo de locomotoras, para fabricar o componer el equipo rodante de los ferrocarriles. 2 de las naves que están muy cerca de ahí fueron destinadas para hacer un museo, que es el Museo Espacio del cual estamos ahora hablando. Fuimos invitados por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones en la fase de proyecto a participar con una propuesta de equipamiento, ya que consideraban como uno de sus ejes
la preservación de las colecciones Patrimonio Cultural del Estado dentro de este museo espacio. Es un museo que surge quizás de manera inversa a como normalmente surgen, ¿no? Creo que en la mayoría de las ocasiones los museos surgen a partir de la búsqueda de un espacio expositivo y luego se planean las áreas de a un ladito, conjuntas, aledañas, ¿no? Y en esta ocasión el eje, o de donde parte un poco la inquietud, es también de tener un lugar que les pueda ofrecer a nuestras colecciones un espacio totalmente adecuado, propicio para su conservación, ¿no? Para que estén resguardadas sin ningún problema. Los monumentos considerados patrimonio histórico están regulados por el INAH y suponen que el proyecto debe ser aprobado por esta institución. Está dentro del catálogo de monumentos históricos de la Delegación Álvaro Obregón. Entonces fue un reto extraordinario para la empresa, porque incluso no se puede clavar ni siquiera un clavo en las paredes. Darle viabilidad a un proyecto de equipamiento con una tecnología especial es un reto importante, puesto que hubo que diseñarse una estructura autoportante e ubicar dentro de ella a todos los equipos, ductos y sistemas para que operaran sin tocar ni afectar ningún muro del recinto. Digamos que existieron retos técnicos, adecuación de nuestros equipamientos a espacios que tenían ya una cierta estructura, como una estructura metálica de un mezanín, en el cual tuvimos que maximizar el aprovechamiento del espacio, pero permitir a la vez que pasaran las instalaciones y que se aprovechara al máximo la capacidad de almacenamiento por bóveda, ¿no? Se pudo hacer un diseño que conservara la estantería de doble nivel preexistente en la bóveda anterior, adecuándose a la nueva bóveda y manteniendo la misma capacidad de almacenamiento, pero en condiciones controladas de precisión. También se pudieron adaptar el paso de ductos y se pudo desarrollar un sistema para, en el escenario de una fuga de agua, se pudiera advertir con un sistema de alarmas. No solamente para los historiadores, para los investigadores, académicos, sino también para el público interesado, para el usuario interesado en general de la historia de nuestro país. Es preservar la memoria fotográfica de un aspecto que quizás no ha sido revalorado tanto por historiadores como por investigadores, que es la fotografía de diario, que en su momento cubrían solo una nota y ahora se han vuelto archivos importantísimos para entender la época del país, sobre todo esta época del siglo XX. La memoria histórica es la memoria de la colectividad y la memoria de un pueblo es fundamental para que las nuevas generaciones puedan comprender de dónde vienen y responder cada generación a las preguntas que se planteen respecto de hacia dónde vamos. Esta inversión que hizo el gobierno del estado sirve para podernos acercar a los demás y tratar de contribuir a la preservación del patrimonio, ¿no? Y para albergar obra que debe de ser conservada, debe de ser cuidada, debe estar resguardada y debe de cumplirse con una serie de requisitos, tanto de temperatura, de humedad, de iluminación, etc. Ver cómo se está preservando las fotografías en mejores condiciones ha sido una experiencia muy positiva, tanto para la institución como para los investigadores, quienes el hecho de hacer la consulta dentro de una antebóveda les da mucha seriedad en sus investigaciones, les da respeto hacia los materiales. Y a su vez, nosotros ya no tenemos ese riesgo de que estuviéramos prestando los materiales fotográficos en condiciones meteorológicas adversas, en condiciones de humedad, en condiciones de temperatura. Ha sido realmente algo muy positivo el hecho de que tengamos esta bóveda.
Muchas gracias. Agradecemos al maestro Carlos Mijares su ponencia, su presentación. Cerrando esta mesa de trabajo, presento al doctor Sergio de la Luz Vergara Verdejo, gerente del Centro Histórico de Puebla, con el tema Patrimonio y Ciudad. Doctor, le cedo la palabra. Perdón. Bueno, yo les voy a presentar una parte que se llama Memoria con Desarrollo en Ciudades Barrocas. Yo antes que nada quiero agradecerle a Tere, la verdad, este intercambio de ideas y a todos los demás, porque Siller lo sabe, ¿no? Hace 25 años, otoño, que además hay que felicitarlo por lo que le acaban de dar, pero en realidad nos juntábamos como 5, ¿no? Ahí el arquitecto, que también no me va a dejar mentir. Pero en realidad ahora ya vean la magnitud de gente, el número de ponentes, entonces yo creo que estas experiencias se van logrando ya mucho mejores acciones. Si quieren también la parte de la luz. Yo creo que en un reconocimiento de ciudad y territorio, pues lo primero que tenemos que ver es en realidad cómo ha venido cambiando la parte de la morfología de las ciudades. A veces en códices prehispánicos, pues encima, que eran grandes planos, se pintaban las nuevas ciudades. Aquí nosotros, por ejemplo, alrededor en el Códice de Cuautinchan, vemos las ciudades que estuvieron alrededor y vean cómo todas en realidad están perfectas desde el punto de vista de un trazo que después se fue repitiendo. Es el cambio de lo que viene marcándonos los límites que destacan las tierras y que destacan la parte de los ríos y las regiones. O sea, era un dibujo, había un dibujo para poder implementar la parte de las acciones de la ciudad. Otra, pues lo que nos hablan los cronistas o lo que nos dicen los cronistas, por ejemplo esta de donde Fray Julián Garcés da la misa para poder motolinía en la parte de la ciudad, y en un momento dado como toda la gente que está repoblando pues está afuera o atrás de él, y él dándole la misa a la parte de la Malinche. En realidad es la interpretación del artista desde el punto de vista de un intercambio de generalidades de culturas para poder fundar las nuevas ciudades. Otra, los primeros trazos donde nosotros vemos, a mí muchas veces me preguntan que la ciudad de Puebla por qué ha tenido tantas transformaciones. Cuando vemos la parte histórica, pues en realidad cada manzana tenía 8 solares y tenía ¿cómo se llama? Unas manzanas de 100 por 200 varas, que en realidad era lo que nos delimitaba la parte de la ciudad. Ahora, si nosotros esto lo encimáramos a otro plano, pues en realidad no existe ese tipo de trazo de ciudad. Luego, en la parte en la parte integral de la propia ciudad, pues encontramos estos pequeños, digamos, bosquejos o planos donde se ven algunos de los edificios que existen, pero también se ven los territorios de cada una de las partes o elementos que se fueron conformando la ciudad y que ahora son las colonias, ahora son las juntas auxiliares, ahora son los barrios, que en realidad los territorios existieron, simplemente se fueron acotando, se fueron integrando. Pero las calles, lo que es interesante es que muchas de estas calles desde el principio existen y ahí están, y además siguen delimitándose, y ahora las usamos. Pero la parte histórica o la parte de la transformación de la ciudad, pues todavía lo veíamos. Hace rato platicamos también con el arquitecto Siller y decíamos, ahora en sus viajes que hace de México, de caminar, todavía encuentra elementos históricos que nos van marcando las historias de ciudad. Entonces véanlo, ahí están los dibujos. Agraciadamente, toda esta gente que hizo estos planos dibujaba. Por eso a veces cuando nosotros entrábamos a la propia escuela, ahora hay computadoras, todo lo demás, nos decían dibuja. Pues sí, teníamos que dibujar para poder entender este tipo de proyectos. En los códices eran como dibujos de niños, ¿no? Que en realidad ahí estaba el planteamiento, y después cuando vienen a protestarles de sus tierras, dibujaban hasta la gente que les quitó las tierras. No había fotografías, pero dibujaban a la gente que estaba ahí. Luego, otro de los puntos importantes es que nosotros, agraciadamente, todavía en Puebla,
tenemos una estructura urbana que además esto es lo que en un momento dado es patrimonio del mundo. El primer punto es la traza urbana. Puebla todavía tiene la traza urbana española, que es esta, y las trazas urbanas de los pueblos indígenas que vinieron a formar esta gran ciudad. Y todavía alrededor tenemos lo que ahora llamamos juntas auxiliares, que eran los pueblos indígenas o los pueblos prehispánicos. Entonces la traza urbana, por lo menos la traza, todavía la mantenemos en la parte de la ciudad. La ciudad ha tenido transformaciones, claro, las ciudades son vivas, las ciudades a veces nos ganan en su desarrollo urbano, en su desarrollo de población. Por ejemplo, aquí tienen la zona de San Francisco, exactamente la que decía Toño hace rato, pero cuando todavía era el estanque de patos o el estanque de pescaditos y las familias iban ahí a bañarse los sábados y domingos. A mí todavía me tocó ir a los baños de los sábados y domingos allá a San Francisco. El río que después se tuvo o lo entubaron, que ahora con las investigaciones pues nos hemos dado cuenta no era río sino eran represas y algunas otras partes que se fueron transformando. La historia de la ciudad que hace rato veían, pues Puebla tiene diferentes capas estratigráficas que a veces cuando a nosotros nos dicen, bueno, ¿en qué época pongo el edificio? ¿En el 16, en el 17, en el 18 o en el 19? Cada edificio a veces tiene una historia de los cuatro siglos, pero tal vez si nos fuéramos hacia abajo, pues encontraríamos hasta las zonas paleontológicas que están abajo en la ciudad. Cada elemento o cada arquitectura o cada orden también trajo sus ordenanzas. Entonces cada uno tuvo un sistema de construcción totalmente diferente de unos a otros, que a lo mejor no lo notamos. Por ejemplo, ahorita que presentaron Santo Domingo, cada uno tiene una representación y tiene unos aspectos, importantes de arquitectura y de sistemas constructivos. Que por ejemplo, cuando fue lo de los sismos y todo lo demás, pues ahí nos dimos cuenta de cómo trabajaban, de cómo forjaban, de cómo era la herrería, de cómo eran sus elementos constructivos. Entonces, toda esa historia la tenemos que conocer y manejar para poder entender la ciudad. Luego vinieron estos planos, que ya fueron los planos, podemos decir, del siglo XIX, que ya no sabemos, ya después de la época colonial, pues vino un gran trabajo del siglo XIX. Aquí ya totalmente se modifica desde la intervención francesa, pues la estructura urbana de la parte de las manzanas, podemos decir, de la ciudad. Después del bombardeo, subdividen cada uno de los predios y en lugar de tener 8 predios por manzana, pues ahora tenemos a veces hasta 20 predios, o sea, hubo una transformación en la ciudad, pero se sigue manteniendo la traza de las cuadrículas o de los 4 cuadrantes que tiene la parte de la ciudad. Empieza a modificarse la arquitectura. También hay que decirlo, no es la misma arquitectura o los mismos elementos que teníamos desde el siglo XVI. Las ciudades cambian y van cambiando y se van transformando en la parte de sus composiciones de diseño. Entonces, el siglo XIX, principalmente el principio del siglo, pues claro, transforma la parte de la ciudad o los elementos de la ciudad porque queremos estar a la moda del mundo. Empieza a haber modificaciones, vuelvo a insistir, en la parte de la infraestructura y empieza a haber pues, otro tipo de servicios que se tienen que dar para que se pueda mantener la parte urbana y la parte arquitectónica. Agraciadamente la ciudad de Puebla se le han puesto elementos, pero vuelvo a insistir, no se ha cambiado todos los elementos de la traza urbana. Pero también agraciadamente seguimos manteniendo por lo menos algunos trazos que tenemos, aunque en un momento dado tenemos algunas modificaciones o algunas integraciones. Esto es, a veces nosotros cuando entramos a alguna casa, ahí me lo podrá decir Enrique si no, desde el punto de vista de la parte estructural, de verdad hay mucha audacia de los arquitectos o de los ingenieros cuando hacen estas transformaciones. Algunos edificios, por ejemplo, Puebla, cuando se vuelve todas las plantas bajas comerciales y tiran todo el primer piso de abajo, ¿cómo le hicieron para sostener los pisos de arriba sin tocarlos? Entonces, a veces llegamos y vemos a los grandes edificios arriba todavía decorados, pero sí totalmente modificados en la parte estructural. Entonces, esto todavía existe en la ciudad. Los trazos, esta misma fotografía del mismo vuelo que se presentó hace rato, pues vean, la ciudad todavía se mantiene en la parte de sus estructuras urbanas. Ahora que caminemos aquí al Museo Barroco, van a ver la maqueta, una maqueta
que se trató de reflejar en el siglo XVIII. O sea, no van a encontrar algunos edificios del siglo XX, pero más o menos nos da la idea de la ciudad. La ciudad empieza a transformarse, pues aquí está el famoso entubamiento de la... Agraciadamente los que hicieron el entubamiento pues no quitaron algunos elementos, digamos, de la ciudad, y ahora pues eso es lo que se está un poco, ¿cómo se llama?, rescatando. Pero luego también tenemos proyectos de ciudad como este, y se termina con otro tipo de elementos que tiene la propia ciudad. Hay una modificación, claro, en la parte de la estructura, y hay muchísimos elementos que se perdieron. Y exactamente como decía Toño al principio, en realidad todo lo que en un momento dado se pierde es totalmente irreversible. O sea, ya no lo vamos a volver a poder tener nunca en la parte de la historia de esta ciudad. Después vienen otras transformaciones, por ejemplo, la de los elementos de masividad, como son la parte de los cines, que en realidad, por ejemplo, aquí decíamos, en un momento dado no deberíamos de haber quitado las marquesinas porque fue parte de la historicidad de la ciudad, aunque en un momento se planteaba el que se limpiaran las marquesinas, pero hay elementos que son propios del propio edificio que se tienen que mantener. Otro, por ejemplo, vean, esto a mí me gusta mucho ahora que estamos viendo el proyecto de las bicicletas. Pues vean, a principio del siglo, pues ya andaban aquí en bicicleta y hasta de traje en la avenida Reforma. Otro, en la parte del Parián, pues vean, se sigue utilizando, bueno, el transporte o la comercialización por medio de las gentes que venían de los pueblos cercanos, y aquí es ahora donde están todos los maestros, ¿cómo se llama?, pintores. Entonces va cambiando por la forma de ser de la estructura de la ciudad. Otra, aquí me dicen, y aquí que había una exhibición de coches, no, es cuando empiezan a llegar los coches, entonces no había estacionamientos en la ciudad, entonces ¿dónde tenían que quedar? En la calle, pero aquí están todos los Forte y todas las gente en la plaza del, ¿cómo se llama?, del Carolino, que en realidad era una plaza de circulación de la parte. Otra, en donde está aquí el Portalillo, que ven lo que ahora ya se volvió una calle peatonal y que en realidad cambia la fisonomía o la parte de la traza urbana. O sea, nosotros jugamos con el espacio de la ciudad, sí jugamos con el espacio de la ciudad, pero también vamos a tratar de integrar otro tipo de elementos. Esto de los años 50 o de los años 50 o 60, que en realidad no nos tocó hacerlo a nosotros, pero en realidad los arquitectos de aquella época pues entraban a la parte de la modernidad. Y así se van viendo los trazos urbanos de la propia ciudad. Ver aquí el abandono, por ejemplo, ya en realidad ahora Puebla está totalmente, ¿cómo se llama?, en ruinas. Entonces necesitamos ver cómo hacemos esos nuevos desarrollos para poderlos integrar a la parte de la modernidad. Vean esto, ¿no? En realidad es indescriptible, pero así pasa. Hace rato Siller en la mañana lo decía de los catálogos. A veces revisamos los catálogos y cuando vemos un edificio catalogado, pues ya cuando llegamos ya no hay absolutamente nada. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo un desarrollo de ciudad, estamos planteando proyectos y programas, estamos haciendo planes de manejo, pero es ahora cómo, con la mano de obra, con la integración de los arquitectos, con la fuerza y voluntad que debe hacer en la forma política, le damos vida otra vez a la parte del centro histórico. Y vean, en realidad el centro histórico es una parte intermedia, o que nosotros marcamos el corazón propio de la ciudad, pero vean todo el desarrollo que tenemos en el perímetro. Entonces, ¿cómo reflejamos esto hacia la parte del exterior? No podemos perder las actividades culturales que también tenemos, o los elementos que se manejan en algunas colonias o barrios, y los tenemos que integrar a estos espacios propios para respetar. Esto es muy interesante. Esto que ven aquí del lado izquierdo es lo que nos marca el catálogo del INAH. Esto es lo que nosotros ahora integramos desde el punto de vista de reconocimiento de los elementos culturales que tenemos en la ciudad. Entonces, en la parte del decreto son 1,029 monumentos, en el decreto federal nosotros ahora tenemos 2,430 edificios que tienen una representación cultural y que tenemos que custodiar. Ya con los planos y con la parte sistemática, pues ahí vemos cómo se van integrando. Ahora ya estamos haciendo las maquetas digitales junto con algunos talleres de la UNESCO, del INAH, de Bellas Artes, para que cada gente que quiera venir a plantear un proyecto lo siembre en la maqueta digital y podamos ver cómo está la volumetría, cómo están los elementos de hallazgo. Estos son algunos proyectos que también se hacen con la parte de integración de la UNESCO. Ahora en los caminos cortos, podemos decir,
para poder ir recuperando la parte del patrimonio, en los barrios principalmente, y integrar en la parte de las ruinas. No estamos en contra de la modernidad, sino cómo esa modernidad se integra a la parte de la conservación. Aunque en algunas partes del mundo, pues vean, esto lo aplaudimos, pero en realidad a veces pensamos, ¿y esto llegará a Puebla? ¿O qué es lo que está pasando en el mundo? Desde Sydney, muchos decimos, la ópera de Sydney, la obra más importante del mundo, sí, pero allá había un fuerte, como el fuerte de Loreto, y vean lo que se hizo. Entonces, en realidad, cuando vemos la parte histórica, pues vemos los planteamientos de lo que está pasando. Vean esto, ¿no? Que en realidad es real, pero en realidad es lo que nosotros tenemos que aprender, reflexionar, como se dijo desde el principio, y poder plantear los proyectos integrales a la parte de los monumentos. Gracias. Gracias al doctor Vergara. Para enriquecer esta mesa de trabajo nos gustaría escuchar la participación de ustedes a través de sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sergio mencionaba que la ciudad fue dividida, los lotes originales se fueron subdividiendo. Ahora hay otra problemática que estamos viviendo, que son las propiedades en planta alta y en planta baja de diferentes dueños. Y hay un problema grave ahí porque si alguno de los dos no quiere arreglar la estructura, pues el problema de colapso es inminente. ¿Qué podemos hacer para proteger esas situaciones? Yo creo, Tere, que en realidad volvemos a insistir, en la parte del uso del suelo, desgraciadamente, exactamente, siguen estos tipos de servidumbres, podemos decir, que están en la parte, en algunas de las casas. Ahí nosotros, desgraciadamente, la legislación federal nos dice que la propiedad no podemos, ¿cómo se llama? La propiedad privada no la podemos tocar, pero sí podemos hacer acciones, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros ahorita estamos visitando casa por casa con un notario público y con ¿cómo se llama? Con Protección Civil y con Gobernación, para ver el estado real de la ciudad. Eso es una radiografía real de la ciudad. Y ahí nos estamos dando cuenta no nada más de este problema, sino el problema de invasiones, el problema de que no sabes de quién es la casa, el problema de que vive una familia en una casa en ruinas, pero esa familia tiene Sky, o sea, tiene muchísimas cosas, y cuando tú tratas de hacer alguna acción, pues esa familia casi a veces lleva 10 o 15 años sin pagar la renta, está ahí. Entonces es como, por eso cuando decíamos hace rato, y a lo mejor aquí me podrán decir otra cosa, pero en realidad es eso, cómo somos audaces para rescatar a la ciudad de la parte de la ruina, porque la inversión pues tiene que ser a veces privada, el gobierno no puede hacer todo. ¿Cómo hacemos para que todo este grupo de gentes y arquitectos puedan hacer proyectos de integración, porque casi de restauración va a estar muy difícil, aunque en algunos casos lo podamos hacer, para poder recuperar este patrimonio que casi se está perdiendo? Bueno. Y así funciona. Bueno, soy Juan Salamanca, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Esta mesa en particular, esta mesa vespertina, me pareció excelente, extraordinaria. Todos los ponentes que intervinieron hicieron un aporte a lo que nosotros tenemos como experiencia, como arquitectos, y de nuestra visión de lo que es el patrimonio poblano. Debemos estar conscientes de que hay una gran corresponsabilidad entre funcionarios, entre entidades públicas, entre entidades privadas, particulares
Y la solución no está en una sola entidad, está básicamente en la sociedad, ¿no? Y en quienes ilustran a la sociedad, que somos pues, los académicos, los profesionistas de gran experiencia. Entonces todo esto es parte de un proceso que yo creo que finalmente tiene que llegar a un resultado en el que cada vez nos sintamos más orgullosos de nuestra ciudad y del patrimonio que encierra. Felicidades a los organizadores y a los ponentes de esta tarde. Gracias. Vamos a la última pregunta. El arquitecto Funes, por favor. También aquí hay una pregunta. Les recuerdo que las respuestas que no nos dé tiempo de vertir van a estar en la página del coloquio www.Ciudades Barrocas a partir del 13 de diciembre. Les agradeceré que las apunten, se las entreguen a nuestros colaboradores, a mis compañeros, y serán respondidas en tiempo. Arquitecto, por favor. Pues ya tiene un tiempo regular. Yo he venido valorando la periferia del centro histórico. Inclusive ya en alguna ocasión al doctor don Sergio Vergara le he presentado algunos proyectos. Yo entiendo, dentro de lo que yo he encontrado, que hay casas que, bueno, la modificación de las diferentes partes de la ciudad no es uniforme. Hay lugares que son de arquitectura contemporánea y que han caído en el abandono, como es la colonia Santa María. Esa requiere un tratamiento diferente a los lugares donde hay casas que tienen, como bien señala el maestro Sergio Vergara, están habitadas y no pagan renta ni pagan contribuciones, y sí te exigen agua y hay que darle mantenimiento a todas esas casas. Yo siento que debe haber un esfuerzo bien grande para que no en una sola acción, sino en diferentes etapas, ir indemnizando a las personas que están ahí metidas, que viven en un mal estado de higiene y de humedad y casas que se están desmoronando, indemnizarlos y sacarlos. Y yo sé que es un dinero que va a favorecer a los que viven en la casa, pero es la única forma de sacarlos. Hay que indemnizarlos y buscar la manera de rescatar a través de alguna inmobiliaria el edificio para reconstruirlo. En la colonia Santa María y ese rumbo de San Matías hay muchas casas que no tienen ningún valor. Entonces, pues sí, esas ya las hemos mirado en diversas ocasiones y no tienen ningún valor. Sí vale la pena ver la manera de expropiarlas y dar una indemnización, pero se va a ganar más con una operación así, porque se va a incrementar muchísimo el patrimonio ecológico de la ciudad, porque el esquema urbano, pues las áreas verdes son parte de la ciudad, son parte que también es patrimonial. Entonces se demuelen las casas que no tienen valor y se integran como áreas verdes para la ciudad en la periferia. No puedo explicarlo aquí porque no traje mis proyectos, porque ya tengo algo hecho al respecto, pero sí hemos considerado eso. Hemos hecho encuestas, hemos investigado puerta por puerta, y hay lugares, hay casas en la colonia Santa María en donde viven los hijos, los nietos y los bisnietos, y todos han vivido, y hubo dos fenómenos. Unos, cuando las personas se quedaron
se hicieron ancianos y murieron, y nadie se quedó con una casa, se quedó a lo mejor la sirvienta y el mozo, y ahí se quedaron viviendo. Y hay otras casas en las que encuentra uno que hay 4 familias viviendo en una sola casa, hacinados en la casa de al lado. Es que hay que reordenarlo, y yo estoy cierto de que haciendo un esquema de recuperación en donde, como lo explica el doctor don Sergio, lo tiene que hacer a iniciativa privada. Entonces, yo he platicado ya con algunas inmobiliarias y tienen el interés de intervenir, pero quieren el apoyo del gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a ahorita menos que nunca, que es un gobernador de 2 años? Pues el gobernador de 2 años no se quiere comprometer en llegarse a pelear con la gente y luego salir, que le vayan silbando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues esperar que venga el gobernador de 6 años y negociar con las urbanizadoras y a cada edificio darle el tratamiento económico financiero necesario para expropiarlas y nosotros hemos contado 120 hectáreas que se recuperarían de zona verde. Entonces 120 hectáreas pues es muchísimo, y si en esas 120 hectáreas se siembran 40 edificios, va a quedar un mundo de terreno verde y va a quedar sin tocar la zona de monumentos. Vaya, nosotros nos limitamos a no tocar la zona de monumentos, y a esa zona de monumentos el proyecto de nosotros maneja un perímetro de área verde. Entonces no se rompe una casa antigua y la nueva, que va a quedar del otro lado de una cortina verde, y ahí se desarrollan los edificios necesarios y suficientes para ¿qué? Para poder crecer. Perdone, se acabó la pila. Arquitecto Funes, agradecemos mucho su intervención. Agradecería también que nos pudiese la idea desarrollarla para poder incluirla dentro de las conclusiones del coloquio. Muchas gracias. Con esta intervención damos por terminada nuestra mesa 3 de trabajo. Reuso de estructuras. No estoy de acuerdo porque no me han preguntado a mí. Perdón que tuve que salir de urgencia a una llamada. Así, ¿quién levanta la mano rápido? Ya nos habíamos tardado. Si de lo que hablé es fundamental. Si no sabemos las bases de lo que hablamos, a ver, nadie va a preguntar. Nada más, doctor Terán, si bueno, le pediría respuestas cortas, una pregunta más en atención de nuestro invitado que está solicitándola. Ahí va. A ver. Si no, ya no vuelvo a venir. Hola, nadie quiere preguntar. Doctor Terán, muy buenas tardes. César Pozo. Buenas tardes. Mi pregunta concreta no es pregunta, es conocer su opinión sobre todo el cambio tan irreversible que ha llevado el centro histórico a raíz de las últimas intervenciones que se han efectuado, específicamente estas intervenciones en cuanto a adaptación de inmuebles que han sobrepasado las alturas. Las alturas, exactamente. Terriblemente. Y sobre todo han modificado la estética tal cual como se tenía originalmente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Las cosas aberrantes que se están haciendo, por ejemplo, ahí en la 2 Oriente, rumbo a la luz, que se están permitiendo las alturas que nunca tuvieron, pero es un problema de corrupción, es un problema de las autoridades, ¿sí? Ya sea ayuntamiento, y lo digo así, ya sea el INA de Puebla, y trabajo yo en el INA, nada más que afortunadamente trabajo en México, ¿sí? Y yo he sido defensor toda la vida del patrimonio y me he jugado la vida, como ustedes lo saben, contra gobernantes, y esto me he jugado la vida, y eso lo saben muchos que me conocen. Y sí, llego acá, ya ni quiero llegar a Puebla, de ver tanta barbaridad, tanta corrupción, tanta alteración que están haciendo, pero que lo permiten las autoridades.
que lo permiten los compañeros que trabajan en el INA Puebla. Yo nomás le pregunto aquí a mi amigo, el que es el subdirector, le pregunto al otro compañero, Sergio ya no está, ya no le puedo preguntar, pero digo, ¿cómo están permitiendo esta serie de barbaridades? ¿Verdad? Que yo, que años estuve defendiendo ciertas cosas, ahora las han destruido. No es posible. Y eso nada más lo atribuyo a dos factores, que es la incapacidad a veces de los arquitectos, por eso puse a Vitruvio al final, ¿verdad? Por un lado la incapacidad y por otro lado es la corrupción que permiten las autoridades. Llámense gobiernos, llámense alcaldía, llámense el instituto, y conste, no estoy pateando el pesebre, porque yo he defendido muchísimo a través del INA y metido a la cárcel a arquitectos de la ciudad de Puebla, que ahorita no puedo decir los nombres porque son amigos de ustedes, ¿sí? Pero eso ha sido una labor de muchos años. La gente que me conoce ha visto lo que he defendido, ¿sí? Contra gente como gobernadores, contra Jan González, presidentes de la República, cuando vi el problema de Guadalajara con López Portillo, ¿sí? Así es que lo puedo decir, y desgraciadamente no vivo en Puebla ya, hace muchos años, soy poblano, pero me he jugado el pellejo con base en la ley que yo la he aplicado, ¿sí? Pero por desgracia hoy no se aplica, y no se aplica nada más en la ciudad de Puebla. Lo puede decir Juan Antonio Siller, que nos ha ido a dar unas charlas. Lo mismo pasa en Cuernavaca, pasa en otros lugares, ¿sí? El problema del desconocimiento, el problema de la corrupción, sobre todo, ¿sí? Y de la ignorancia, que como dije al principio es madre de todos los vicios, se está permitiendo una serie de barbaridades, ¿sí? Así es que sí tienes razón a tu pregunta, y estoy totalmente en opinión las barbaridades que se han hecho. A mí nada más me dieron 15 minutos, pero yo podría hablar 12 horas sin terminar de lo que se ha destruido Puebla, y lo saben los que han visto mis libros. De lo que habló hoy Sergio Vergara, yo hice un libro sobre las transformaciones de la ciudad de Puebla de 1531 a 1994, que lo publicó la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y que me llevó 6 años de mi vida a hacer ese libro, ¿sí? Y ahí están todas las transformaciones que ha subido Puebla, que no me permitieron que pusieran nombres y apellidos de los que transformaron la ciudad, pero las que la transformaron no para bien, sino para mal, ¿sí? Así es que, pues yo te doy respuesta, ¿sí? Y me juego el pellejo, no me importa quién esté aquí, que estén las autoridades, etcétera, etcétera, no, ¿sí? Los que tenemos firmemente lo que tenemos que hacer, somos responsables. Yo trabajé precisamente en monumentos históricos, en la sección de licencias e inspección, y puedo hacer un libro de toda la gente. Me metí hasta un sacerdote 3 días a la cárcel por destructor. Hoy han destruido en Tlaxcala y eso, y todo sigue igual, todo exactamente sigue igual. No es posible. Tenemos que unirnos, y solamente ¿quiénes? La sociedad, porque ya vimos que las autoridades no hacen absolutamente. Qué bueno que ahorita hay este espacio que Tere nos ha dado, pero también tenemos que hacer este tipo de denuncias, como siempre les he dicho a mis alumnos de las maestrías de restauración. Pasa como cuando uno ve y que alguien mata a una persona y se queda callado. Pues lo mismo pasa cuando destruyen un monumento y nos quedamos callados, que es lo que pasa, que estamos cometiendo también un crimen intelectual. Y además somos cómplices de eso, porque lo sabemos y nos los callamos. Toda la ciudadanía yo las convoco que hoy de hoy en adelante hagan este tipo de denuncias, porque no es posible que se siga destruyendo nuestro patrimonio en todo el país y en particular en la ciudad de Puebla, ¿sí? Bueno, gracias por haberme dado esta oportunidad. Así con el comentario muy acertado acerca de los errores que como siempre hemos tomado todos como áreas de oportunidad, pues cerramos esta mesa de trabajo sin olvidar que también hay muchos aciertos que todos los días vemos, y vemos cómo avanza nuestra ciudad a través del apoyo y respaldo de profesionales como ustedes e instituciones que están comprometidas con el patrimonio. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia.
Les recordamos que el día de mañana continuaremos con la conferencia magistral del arquitecto Antón Capitel, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, con el tema La restauración en el siglo XXI. Iniciará el punto de las 9 de la mañana. Muy buenas noches, los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Entonces, ¿ya nos vamos a recorrer? No, sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Vamos a ir a recorrer. Sí.